El convento y el templo continuaron siendo decorados y embellecidos hasta 1767, con varios periodos de inactividad que llegaban a durar hasta 10 años, en los que reunían fondos para continuar las obras. Su edificio fue hecho de la cantera extraída del cercano Cerro de San Cristóbal, donde se hallan actualmente los fuertes de Loreto y Guadalupe. El convento y el templo continuaron siendo decorados y embellecidos hasta 1700. Se ubica en la zona más antigua de la ciudad, frente al cruce de las calles 14 Oriente y Boulevard 5 de Mayo. En una de sus capillas se venera el cuerpo incorrupto del beato lego Fray Sebastián de Aparicio. Se ubica en la zona más antigua de la ciudad, frente al cruce de las calles 14 Oriente y Boulevard 5 de Mayo. En una de sus capillas se venera el cuerpo incorrupto del beato lego Fray Sebastián de Aparicio. Se ubica en la zona más antigua de la ciudad, frente al cruce de las calles 14 Oriente y Boulevard 5 de Mayo. En una de sus capillas se venera el cuerpo incorrupto del beato lego Fray Sebastián de Aparicio. Se ubica en la zona más antigua de la ciudad. Estilo único. Recintos que cuentan con claustro bajo y celdas en la parte posterior. El atrio, capillas, pozas y huertos son características importantes de construcciones coloniales. Estilo único. Recintos que cuentan con claustro bajo y celdas en la parte posterior. El atrio, capillas, pozas y huertos son características importantes de construcciones coloniales. Estilo único. Recintos que cuentan con claustro bajo y celdas en la parte posterior. El atrio, capillas, pozas y huertos son características importantes de construcciones coloniales. Estilo único. Recintos que cuentan con claustro bajo y celdas en la parte posterior. El atrio, capillas, pozas y huertos son características. Arquitectura. Pasó por varias reformas arquitectónicas y artísticas que modificaron a su aspecto original. Renovación neoclásica de José Manso y Julián Ordóñez en 1835, la cual desapareció en 1970 para devolver la originalidad. Arquitectura. Pasó por varias reformas arquitectónicas y artísticas que modificaron a su aspecto original. Renovación neoclásica de José Manso y Julián Ordóñez en 1830. El convento de San Francisco fue iniciado en 1535 por Fray Toribio de Benavente, quien puso la primera piedra donde han estado situados por más de 400 años. El convento fue definitivo a la vera, siendo camino real a Veracruz, a la orilla del río que se llamaría San Francisco. El convento de San Francisco fue iniciado en 1535 por Fray Toribio de Benavente, quien puso la primera piedra donde han estado situados por más de 400 años. El convento fue definitivo a la vera, siendo camino real a Veracruz, a la orilla del río que se llamaría San Francisco. El convento de San Francisco fue iniciado en 1535 por Fray Toribio de Benavente, quien puso la primera piedra donde han estado situados por más de 400 años. El convento fue definitivo a la vera, siendo camino real a Veracruz, a la orilla del río que se llamaría San Francisco. El convento de San Francisco fue iniciado en 1535 por Fray Toribio de Benavente, quien puso la primera piedra donde han estado situados por más de 400 años. El convento fue definitivo a la vera, siendo camino real a Veracruz, a la orilla del río que se llamaría San Francisco. La época colonial abarca desde el descubrimiento del continente americano. En 1542, Puebla es una de las ciudades que destaca en la época colonial. Su arquitectura se basa en edificios religiosos, debido a la necesidad de evangelizar a la Nueva España. La época colonial abarca desde el descubrimiento del continente americano. En 1542,
Puebla es una de las ciudades que destaca en la época colonial. Su arquitectura se basa en edificios religiosos, debido a la necesidad de evangelizar a la Nueva España. La época colonial abarca desde el descubrimiento del continente americano. En 1542, Puebla es una de las ciudades que destaca en la época colonial. Su arquitectura se basa en edificios religiosos, debido a la necesidad de evangelizar a la Nueva España. La época colonial abarca desde el descubrimiento del continente americano. En 1542, Puebla es una de las ciudades que destaca en la época colonial. Su arquitectura